Buenas noches, vamos a comenzar, pero como siempre vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan los demás compañeros para poder terminar con esta lección y subir la tarea en todo caso, ¿no? Buenas noches, vamos a eh, comenzar con la clase de hoy, 28 de mayo, ¿no? Pero con carácter previo vamos a guardar un par de minutitos a que se nos unan o se nos conecten algunos compañeros más. Hasta mientras podemos estar poniendo, como siempre, nuestros nombres en el chat grupal para contabilizar la asistencia, ¿no? Y acabar este tema y poder realizar la actividad que corresponde a esta lección, ¿no? Ya que, bueno, los exámenes empiezan ya la siguiente semana, ¿no? Y tenemos que tener los trabajos suficientes para ir acumulando la nota que corresponde a los 15 puntos de las actividades en el parcial, ¿no? Entonces, aguardaremos un minutito más y continuamos con donde nos hemos quedado ayer. Bueno, vamos retomando, ¿no? Este tema de, bueno, la última parte en todo caso, ¿no? De las teorías acerca del concepto del derecho o de qué es el derecho, ¿no? ¿Qué hace que el derecho sea lo que le llamamos, ¿no? O sea, ¿qué hace que el derecho sea derecho? ¿No? De acuerdo a diferentes filósofos habíamos visto algunas aproximaciones, ¿verdad? Como por ejemplo el conjunto de normas y reglas. Habíamos visto una aplicación más sociológica, ¿no? Con Jürgen Habermas, que señala que es válido el conjunto de normas y reglas siempre que permita o que asegure la coexistencia de los intereses o de los arbitrios, tanto privados como públicos, ¿verdad? Y también habíamos visto H. L. A. Hart, ¿no? Como eh, otro positivista que concibe el derecho solamente como un sistema de reglas y las reglas es la parte principal y la parte clave, digamos, ¿no? Del, del derecho, ¿no? Y estas reglas obviamente se refieren a el derecho positivo, pero con ciertas características y con su propia denominación como reglas, ¿no? Entre comillas, porque eh, H.L.A. Hart, ¿no? No, no llama a las normas leyes, ni normas, ni, ni preceptos, ni mandatos, ni nada de aquello, ¿no? Sino que las denomina reglas, ¿no? Para efectos de, de su teoría positivista, ¿no? Y también acepta que, como habíamos visto, que bueno, estas reglas o este conjunto de reglas no es pues totalmente exacto ni completo, así que cuando sufra de incompletitud o inexactitud, entonces es el aplicador del derecho, o sea, el juez el que va a interpretar y va a aplicar o va a dar una solución concreta al, al problema planteado o al caso. Y en ese entendido, la decisión que toma el juez va a ser, tiene que ser aceptada como
como la mejor decisión a la que se hubiera podido arribar en cualquier situación, ¿no? Y se le va a otorgar legitimidad con el cumplimiento por parte de la sociedad. Luego, integrando ese componente ya social o sociológico, ¿verdad? Que le otorga validez al derecho, eh, está Jürgen Habermas, que hace énfasis en este aspecto o en esta relación, en esta connotación sociológica del concepto del derecho, ¿no? Que es solamente válido mientras se asegure lo que se llama la convivencia al unísono de todos los arbitrios, tanto privados como públicos, ¿no? Y también señala que se requiere, ¿no? Un consenso para estar sometido al orden jurídico, o sea que este tiene que, además de asegurar la convivencia de los arbitrios, el derecho tiene que ser, tiene que cumplir con esta necesidad de ser validado, ¿verdad? De que la validez se le otorga a la sociedad, ¿no? Por su acatamiento y porque acepta que al incumplimiento de esta norma se va a determinar una sanción en contra del infractor. Y bueno, eso es lo principal, ¿no? Luego estábamos empezando o revisando lo que señala Ronald Dworkin, ¿no? Ronald Dworkin es un profesor estadounidense que, eh, bueno, es un profesor, sí, que pertenece a la escuela del derecho anglosajón y que inserta ya las, eh, las ideas y los conceptos de los principios en la definición del derecho. Pero todavía no existe esa supremacía total como la plantea Robert Alexi, ¿no? Ronald Dworkin, siendo discípulo o alumno de H.L.A. Hart, ¿no? Plantea su teoría cuestionando la teoría de Hart que está basada en las reglas, ¿no? Y, pero no niega su importancia y su existencia. Y más allá, este Robert Alexi, que es el último que está acá, vamos a ver de qué le otorga total supremacía a los principios y que tiene que ser prescindida la regla cuando tenga que ser aplicado el, el principio, ¿no? De acuerdo a ciertos criterios de aplicación que también los plantea. Ahora, este Ronald Dworkin, ¿no? Incluso ha sido elegido por el mismo H.L.A. Hart, con el que ha mantenido un debate por años para que le reemplace en su cátedra de la universidad en Estados Unidos, ¿no? Y luego era el titular de la cátedra que había dejado su opositor ideológico H.L.A. Hart, ¿no? Pero en todo caso son las teorías que ahora están eh, más en boga y en vigencia, ¿no? Ronald Dworkin pertenece, como se ha dicho, a la nueva generación del derecho que trata de construir su modelo a partir de la aplicación del derecho en los casos concretos. Entonces, para Ronald Dworkin, ¿no? El elemento esencial es la adecuación y la definición del derecho o de lo jurídico desde el punto de vista de su aplicación en el caso concreto. Así no resuelve un litigio, un caso concreto, entonces no tiene razón de ser. Y aborda el análisis de este fenómeno jurídico desde esta perspectiva, que es la del caso concreto, ¿no? Desde una perspectiva, eh, digamos, práctica interpretativa, ¿no? Entonces, este razonamiento, ¿no? Con notas interpretativas, ¿no? Está, digamos, más enraizado o más notoria, más se puede evidenciar más notoriamente en las decisiones y en los razonamientos judiciales. Entonces, esto se debe a que el juez tiene que cumplir con un principio que se llama el principio de razonabilidad.
¿no? Y este principio de razonabilidad le obliga al juez a fundamentar sus sentencias y sus resoluciones, ¿no? De tal manera que la conclusión o la consecuencia no afecte a los derechos fundamentales y además satisfaga a la mayoría de la población o de la sociedad que tiene que otorgarle validez. En- y bueno, esta interpretación sí tiene algunas características, pero no contiene reglas, así que ya raya más en el plano del arte que de la ciencia. Ahora, el Ronald Dworkin, al presentar esta teoría interpretativa y tomando como eje central el caso concreto, cuando señala que cuando hablamos de interpretar, estamos hablando de mostrar las características principales de nuestro elemento interpretado, en este caso, digamos, de, del fenómeno jurídico, ¿verdad? Y al mismo tiempo justificarlo, ¿no? Dar razones de, acerca del por qué eh, es o debería ser como yo estoy manifestando que sea o que debería ser. Ahora, los, los jueces, ¿no? Dentro de este razonamiento, tienen una tarea o un papel protagónico, pues, y principal, porque quien aplica el derecho para la resolución de los casos concretos es, sin duda alguna, el juez, ¿no? De cualquier instancia que sea de apelación, de casación o del juez de primera instancia, ¿no? Es el que puede abordar, ¿verdad? El análisis del caso concreto desde la perspectiva jurídica. Y el, ofrece una interpretación y también una teoría del razonamiento judicial. O sea que justifica su decisión. Por ejemplo, podemos revisar, creo que tengo por aquí algo de eso, ¿no? Vamos a ver, bueno, aquí tengo una resolución y, ¿no? Así más o menos van las resoluciones de los jueces, ¿verdad? Y aquí en los antecedentes lo que hace es un resumen de lo que ha pasado, o sea, de lo que yo estoy demandando y de lo que el otro ha contestado, ¿no? Porque esos son los hechos que nosotros planteamos, ¿no? Y luego dice fundamentos jurídicos, entonces esa es la norma en la que va a basar su resolución. Y luego de los fundamentos jurídicos y los fundamentos fácticos o de hecho, o sea, lo que ha pasado, ¿no? Los hechos probados en la realidad, va a llegar a una resolución que dice, por tanto, improbada la tercería, ¿no? Entonces no nos han dado curso a nuestra solicitud de tercería. Eso quiere decir, ¿no? Pero todavía nos queda la apelación. Ahora, de acuerdo a, la, a Ronald Dworkin y la tarea interpretativa, ¿verdad? Eh, esta, eh, esta justificación, ¿verdad? Este análisis debería servir de fundamento o de base que sostenga lo que señala el por tanto, o sea, la resolución, ¿no? Entonces, él dice, bueno, se han presentado ante mí y han dicho que esto ha pasado y el otro contesta y ha dicho que esto no ha pasado así como ella dice, ¿no? En definitiva, han dicho, presenten pruebas, ha terminado el periodo de prueba y el juez ha resuelto, ¿no? Entonces, cuando el juez se ha pronunciado, primero, ha hecho mención de todos los aspectos objetivos que ante él se han presentado, en la demanda y en la tercería, ¿no? Luego vienen los fundamentos jurídicos, ¿no?
digamos acá, y este ya es como que la parte más, la parte fina pues de las resoluciones que tienen que justificar la decisión, ¿no? Entonces, acá, si bueno, se detienen a leer, dice, se admite la intervención de terceros cuando eh, estos asumen en la calidad la calidad de parte en el proceso, ¿no? Entonces, de lo único que habla ahí es de la admisión, de cómo tienen que presentarse los terceros interesados a un proceso que ya se está llevando a cabo entre dos personas diferentes, ¿no? Tal vez a vos te debe el Carlos y a mí también me debe el Carlos, pero solamente vos le estás iniciando juicio, ¿no? Entonces yo tengo el derecho de ir y a personarme ese juicio, se llama la tercería, ¿no? Entonces se dice el, el tercerista a momento de interponer la demanda, ¿no? Acompañó testimonio, ¿no? Y señala que de qué manera hemos acompañado nuestra legitimación o algo. Entonces, todavía no dice nada acerca del fondo del proceso, ¿verdad? Y luego, cuando resuelve el fondo de nuestra solicitud, dice, con esos antecedentes, dice, no habiendo acreditado al tercerista el derecho, no corresponde al lugar a la tercería. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en base o con fundamento en mérito a lo expuesto en las hojas anteriores, no a lugar a la tercería, ¿no? Esta es la resolución de ese proceso que les había comentado del anticrético, ¿verdad? Entonces, el juez en definitiva no ha amparado el derecho a la propiedad, ¿verdad? Y ha dicho improbada la tercería. Pero para este ejemplo, o para este punto donde estamos, ¿no? Lo que les quería mostrar es que no existe pues fundamento que sustente el por tanto, ¿verdad? O la resolución, ¿no? Porque aquí habla de quién es el que puede presentarse como tercero interesado. ¿Quién podría, no? Pero nosotros hemos demostrado que somos terceros interesados con el contrato de anticrético, ¿no? Y lo que hemos pedido es eh, que se tutele el derecho, ¿verdad? Que está establecido en el derecho a la vivienda que está establecido en la Constitución Política del Estado, así como lo que establece el artículo 1432 del Código Civil, que ya les había mostrado en alguna oportunidad, y que señala que el anticresista tiene preferencia, ¿no? Vamos a ir viendo para cerrar bien la idea, ¿no? De esto de la justificación, ¿no? De la resolución del caso en concreto, como señala Ronald Dworkin. ¿No? Nosotros hemos agarrado y hemos demandado que nos paguen antes que nadie, aunque hayan inscrito ellos primero su derecho, porque el 1432 dice esto, ¿verdad? El acreedor de anticrético tiene derecho de hacerse pagar con preferencia, ¿no? Ahora, vamos a ver. ¿Dónde está aquí la justificación que niegue ese artículo o ese fundamento legal que estamos proponiendo? No existe, y más aún podría por lo menos haber ido un poquito más atrás y haberse copiado el 1393 y decirnos improbada la demanda de tercería eh, por esto, ¿verdad? Porque la preferencia entre los acreedores para la preferencia entre los acreedores se toma en cuenta el día y la hora. Y del banco es antes que de usted, así que no ha lugar a la tercería, ¿no? O a su petición o a su demanda, ¿no? Pero el juez no hace nada de eso, ¿no? Como han podido ver, eh, ahí se limita a decir, a citar a transcribir un artículo que dice quiénes son los que pueden ser terceristas. Y luego dice que con fundamento con el fundamento expuesto, no ha lugar a la tercería, ¿no? Por lo que está afectando los derechos
del tercerista, ¿no? Al no pronunciarse. Pero bueno, así es como se está aplicando, ¿verdad? A pesar de que la Constitución señala que tiene que salvaguardarse los derechos que en ella se establecen. Ahora, ya hemos visto que no cumple con lo que Dworkin señala, ¿verdad? Esa resolución o ese, esa actividad interpretativa no muestra bueno, más o menos muestra el elemento interpretado, pero en ningún caso justifica la resolución que se ha tomado. Y peor aún, cuando señalan, digamos, eh, que, el, que en base a lo expuesto se llega a esa resolución. Cuando no hay fundamento en la lectura de toda la resolución que sirva de base o esté apuntalando la parte resolutiva, ¿no? Pero bueno, solamente para dar un ejemplo de cómo esto debería aplicarse o cómo en todo caso no, porque en todo caso, digamos, debería empezar a aplicarse por parte de los administradores de justicia. Y eso no señala solamente la teoría, también lo establece la sentencia constitucional 84 quebrado 2012, donde, donde señala que ya no estamos pues en el positivismo, ya estamos en el neoconstitucionalismo y los derechos son justiciables en todas las etapas, ¿no? Y eso hemos solicitado, pero bueno, no se ha realizado de esta manera. Entonces, ahí el juez no ha cumplido eh, con este requisito como, digamos, teórico de mostrar el elemento interpretado y justificar su decisión, ¿no? O su adhesión o no adhesión. Entonces, por consiguiente, es tarea de los jueces mostrar que la interpretación que propone se ajusta mejor a los hechos relevantes de la práctica y provee una mejor justificación de la misma, ¿no? Entonces, la interpretación tiene que dejar en evidencia la justificación de la práctica que se está, o del acto jurídico que se está interpretando, ¿no? Tiene que establecerse de manera súper clara. Ahora, como podemos deducir, Ronald Dworkin no dice que el derecho, o no tiene esa concepción, digamos, de, del conjunto de normas o del conjunto de reglas solamente, ¿verdad? O de mandatos, sino que establece eh, un tipo diferente de concepto que tiene como punto central la praxis interpretativa, ¿no? O sea, la práctica de en la interpretación, ¿no? Que fruto de esta interpretación en los casos concretos, vamos a decidir eh, como jueces, como autoridades, cuándo es justificado utilizar la fuerza pública para hacer cumplir la ley a aquellos que no cumplen la ley, ¿no? Entonces, si llegamos a esa conclusión de que hay que utilizar la fuerza pública contra cierta persona, cierto grupo de personas, ¿verdad? Estamos realizando praxis interpretativa, porque estamos intentando justificar o dar razones para que se tome como válido el, el uso de la coerción, ¿no? O este elemento que permite al, al Estado imponer sanciones al incumplimiento de su normativa, ¿no? Ahora, para Dworkin, señala, ¿no? Que la interpretación representa una idea integral que parte de un principio según el cual se atribuye un valor a la práctica social, ¿no? Entonces tenemos que partir de un principio o de un valor que va a otorgar
el carácter de correcto o incorrecto a ese acto jurídico o esa práctica externa, a esa praxis social, ¿no? Desde la perspectiva de los jueces, ¿no? O de los operadores jurídicos, que es el principal sujeto, ¿no? Dentro de la teoría del derecho de Ronald Dworkin, que como hemos visto ya no se enmarca solamente dentro de lo que es las normas o las reglas, sino que extiende o, eh, su razonamiento del derecho a algunas esferas que superan lo normativo. Y de esta manera, ¿no? Ronald Dworkin eh, establece que el derecho es una práctica que se compone tanto de un conjunto de reglas como de una serie de valores, ¿no? Entonces, sí, el derecho está compuesto por un conjunto de reglas, pero las reglas no son, digamos, no sirven, no son un fin en sí mismas, ¿verdad? No sirven para sí mismas, sino que las reglas apuntan a un ideal o a una serie de valores, como el de justicia, ¿verdad? El, ¿Para qué existiría un ordenamiento jurídico si este no fuera justo o si no apuntaría al ideal de justicia? Entonces no puede separarse este conjunto de reglas que sí se admite su existencia, ¿no? Pero no puede separarse de estos valores que estas mismas reglas pretenden desarrollar, ¿no? Y cuando aceptamos este concepto del derecho desde la perspectiva del caso concreto y de la interpretación, el profesor Ronald Dworkin, ¿no? Establece que esta praxis interpretativa presenta por lo menos tres etapas, ¿no? Una etapa preinterpretativa, una interpretativa y una posinterpretativa. Una interpretativa en la que tienes que calificar tu objeto de estudio de interpretación y lo tienes que seleccionar o, sí, bueno, eh, calificar como perteneciente a un determinado género. Ahora, ¿a qué género pertenece? Los géneros están determinados, dice Ronald Dworkin, por los diferentes materiales jurídicos. ¿Cuáles son los materiales jurídicos? Nada más que las normas que están vigentes en un tiempo y lugar determinado. Ahora, de esa etapa preliminar, o sea, de decidir si pertenece al derecho de familia, laboral, administrativo, penal, civil, ¿no? Viene la etapa interpretativa que eh, se configura fundamentalmente por, eh, por, eh, por la adecuación digamos, de de esta práctica social al, eh, al concepto de valor o de principio, ¿no? Entonces, en esta etapa interpretativa, lo que tenemos que hacer es eh, tratar de averiguar cuál es el sentido de la práctica social, si se ajusta o no a los valores y a las reglas que están vigentes en ese tiempo y lugar determinado, ¿no? Entonces, en ese afán, vamos a poder tal vez plantearnos más de una teoría, ¿no? Vamos a interpretar y vamos a decir, bueno, con posibilidad ha pasado esto, ¿verdad? Que es una hipótesis A, pero también con el mismo grado de probabilidad, tal vez haya pasado esta otra cosa, que sería la hipótesis B, ¿no? Entonces, cuando ya pasas o superas la etapa interpretativa, luego tienes que elegir una interpretación de entre todas las que en la etapa 2 te hayan surgido, ¿no? Y esa es la etapa postinterpretativa, ¿no? Ahora, Ronald Dworkin, como hemos visto, ¿no? Establece o reconoce el conjunto de normas y reglas como componente esencial del derecho, pero también reconoce que no es suficiente, ¿verdad? Este conjunto de normas y reglas, sino que forman parte del derecho o son elementos también del derecho, los valores a lo que las reglas apuntan, ¿no? Porque si no estaríamos considerando que es válido el derecho injusto o las leyes injustas, y no es así, ¿no?
pero también acepta que este derecho positivo eh, es incompleto y presenta lagunas, ¿no? Entonces, cuando es incompleto y presenta estas áreas, digamos, ambiguas o grises, es cuando surgen los casos que Ronald Dworkin clasifica como difíciles, ¿no? Y son estos casos difíciles que no, en los que no está, eh, eh, en los que no está establecido una norma que ampare ese caso concreto para que pueda ser aplicable, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a a otras, a otros institutos del derecho, ¿no? Y en este caso vamos a este, recurrir a los principios para resolver los casos difíciles, ¿verdad? Entonces, de esta forma podemos afirmar que junto a las reglas positivas, eh, cuya existencia sí acepta Ronald Dworkin, existen también los principios que actúan como normas jurídicas, ¿no? El, en ciertos casos, como cuando no existe una norma que ampare una situación determinada, ¿no? O en el caso de que una norma que sí existe viole completamente los derechos de otra persona, ¿no? Entonces, estos principios, como vemos, actúan como verdaderas normas jurídicas, pero no son del mismo tipo que, que las normas, digamos, que el Código Civil, el Código Penal, ¿verdad? Sino que estos principios, ¿no? Tienen otra dimensión diferente, ¿no? No se aplican como las reglas, sino que eh, se pondera para ver en qué caso determinado va a tutelarse tal o cual derecho, ¿no? Entonces, podemos decir que los principios no otorgan una solución o una consecuencia, ¿verdad? Vayan a la Constitución, solamente dice, tienes derecho a la vida, ¿no? ¿Cómo vas a ejercer? Nos señala. ¿Qué pasa si la autoridad establece o toma medidas para que vayan en contra de esto? Nos señala, ¿verdad? ¿Qué pasa si los particulares atentan contra este derecho? Tampoco establece, porque no es tarea de la Constitución, eso es tarea de las normas jurídicas, ¿no? La Constitución establece normas de carácter general y también los principios y valores que rigen nuestra sociedad. Así que y también otorga atribuciones para que los, eh, los, los, las instituciones públicas puedan normar la vida en sociedad, ¿no? Entonces solamente otorga razones para decidir en un sentido o en otro, ¿no? Y su enunciado no determina las condiciones de su aplicación, mientras que en la norma sí determina su enunciado las condiciones de su aplicación. Tiene que cumplirse la hipótesis para que opere la consecuencia, ¿no? Entonces, si no opera si no se configura la hipótesis, no opera la consecuencia. Por lo que podemos decir que las normas se aplican o no se aplican, son así de carácter cerrado, mientras que los principios son mucho más abiertos y no es que se apliquen o no se apliquen, sino que otorgan una justificación para su aplicación. Por ejemplo, en el caso clásico del derecho de la intimidad versus el derecho de la libre expresión, ¿no? En ciertas condiciones, las razones que se otorguen para amparar el derecho a la intimidad serán escuchadas y en ese caso se tutelará el derecho a la intimidad. Pero puede ser que las mismas personas en otro tiempo diferente, ¿no? Estén demandando lo mismo. No quiere decir que porque sea el mismo derecho nada más y las mismas personas tienen que fallarse en el mismo sentido, ¿no? Porque si las razones son más fuertes en este caso a favor del derecho a la libre expresión, pues se va a tutelar este por encima del derecho a la intimidad, ¿no? Entonces, esas digamos, algunas notas características importantes de las reglas y los principios como establece Robert Alexi, ¿no? O perdón, Ronald Dworkin. Ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, ¿no? Vamos a ver a la vueltita del receso esto de Robert Alexi también. Les voy a subir o les voy a compartir
este control de lectura que corresponde a este tema, que tiene que ver con las reglas, los principios y su aplicación en el derecho. Y también tiene al final el control de lectura para que lo vayan realizando, ¿no? Entonces vamos a coordinar eso siempre, acabando este tema, para poder acumular los puntos que corresponda o los trabajos, perdón, correspondientes a efecto de sumar la nota de las tareas que se enviaron. Entonces, ahí vamos a subir una actividad para poder calificar en el momento del segundo parcial, más allá de solamente dos trabajos, porque son 15 puntos, ¿verdad? Entonces, solo hemos hecho dos trabajos después del primer parcial. Este y, y este, ¿no? Entonces, acá está te los voy a subir este control de lectura para que podamos ir realizando, leyendo, realizando y acumulando la nota, ¿no? Entonces, nos vemos en 5 o 10 minutitos y les comparto el enlace. Hasta luego.